La peli comienza mostrándonos a David Kepage, el mandarín, en una entrevista hablando sobre su nuevo libro con Charlie Rose, un reconocido periodista del país de las pistolas. Lo que el protagonista decía no era muy interesante para la trama del bodrio, pero podemos entender que era un hombre muy inteligente y con mucha cultura. Así comienza La Elegida. Tras eso, David decía que la mayor sorpresa que puede tener una persona es la vejez, aparecida de repente y cambiaba por completo la vida. Luego habló de Consuela Castillo, su estudiante en la materia de crítica práctica. Ella le generó un gran impacto desde el primer momento en que la vio, pues siempre fue un admirador de la belleza femenina y esta señorita tenía una postura perfecta. Además, se vestía como una sofisticada, aunque sabía que ella no sabía qué hacer con el poder que cargaba en sus curvas. David no hablaba en privado con ninguno de sus alumnos porque la escuela colocó un número en caso de que alguno de los docentes quisiera aprovecharse. Por tal motivo actuaba de forma discreta y se hacía el canchero en las fiestas, lo cual le funcionaba muy bien. Esa vez él estaba a la cacería de Consuela. Sin miedo se acercó a conversar con ella de varias cosas. La chica le pidió que toque el piano, pero David dijo que tenía vergüenza. Luego le regaló un cumplido a la cubana. Esta le contó que fue secretaria en una firma de abogados. Sin embargo, no le gustó ese trabajo. Su docente le mostró la maja vestida de Goya y le mencionó que se parecía mucho a ella. De fondo, el profesor decía que sus intenciones eran puramente cochinas y quería llevarse a la cama a su estudiante. Esperemos lo logre. Tengo la sensación que en esta historia va a haber muchos kills. ¡Claro que sí, negro! Su amigo George se enteró de todo y le aconsejó que lleve a Consuela rápido a un motel, pero ahora David buscaba ir despacio porque vio lo especial de la bella dama. Posteriormente complació a Caroline, que le gustaba mucho fumar. En cambio, David odiaba el olor a cigarrillo, mucho más si se impregnaba en el dormitorio. Ese momento eran las 2 de la mañana y su hijo Kenny lo llamó para decirle que coma tierra. Lo odiaba porque lo botó de la casa, pero ya tenía 35 años. Como sea, se había graduado de doctor. No le iba nada mal, hablaba francés, estaba casado y tenía 2 bendiciones. En un teatro vemos a Penélope junto a su profesor admirando la obra. David planeó llevarla a ese lugar desde que entendió que no era una mujer para atarzanar en una sola noche. Afuera la invitó a tomarse un trago sin sonar desesperado o queriendo obligarla a hacer algo que no deseaba. Consuela aceptó ir a su departamento con una condición: que le permita escuchar cómo tocaba el piano. David lo hizo porque era justo y necesario. Él dijo que lo hizo horrible, ya que estaba fuera de práctica. La chica le mencionó que era un hombre muy encantador. El profesor no captó la indirecta para proceder a besarla. A continuación llevó a su estudiante a su cuarto oscuro. A ella no le interesó mucho y fue a ver los libros, un tema que David dominaba, en especial si se trataba de arte. En eso le acarició la mano y sin temor al fracaso hizo lo correcto de forma lenta pero segura. Se merece su like. El resto del camino fue en bajada. David y Consuela se dejaron llevar por la pasión y sucedió lo que esperábamos. En la mañana el profesor decía que solo sería una experiencia más de las muchas que iba a tener la Miss Castillo. Afortunadamente no sucedió solo una vez. Los encuentros entre los dos fueron frecuentes, uno más bueno que el anterior. Consuelo le preguntó a David con cuántas chicas estuvo en su vida. Pensaba que eran más de 50. Él no contestó y le hizo la misma pregunta. La señorita dijo que había tenido 5 novios en total. El profesor, con algo de celos, quiso saber si estos eran jóvenes. Ella lo afirmó. Luego le contó que una vez estuvo con 2 al mismo tiempo cuando tenía 17. Eran sus mejores amigos. Una noche se emborracharon y pasó esa locura que jamás se olvidará. David estaba impresionado del conteo de cuerpos que tenía la chica, el cual no era tan grande si nos ponemos a comparar. David dijo que ese instante nació en su interior un fuerte sentimiento de celos, porque sabía que nunca iba a poseer a Consuela. Además, tenía mucha ansiedad de solo pensar que un hombre más joven se la pueda quitar, ya que él alguna vez lo hizo en sus años de colágeno perfecto. Sin duda, tener a alguien muy fuera de tu liga no era bueno para la salud mental. Cierto. George le aconsejó que deje a la chica primero antes de que ella lo haga, pero David no tenía la fortaleza emocional necesaria. Aún así, llevó a Consuela a un bonito lugar a ver si podía intentarlo. Sin embargo, le propuso ir a España a conocer museos. Estaba perdido, confundido, aturdido y embrutecido. En eso, ella le contó que iba a salir esa noche con su hermano a bailar. David casi le hace un escándalo por no mencionarle su existencia antes, pero se controló bien. La chica se despidió de su novio con un beso y le agradeció por el día tan bonito que pasaron juntos. Antes de irse, le preguntó si en serio iba a salir con su hermano. En su casa no paraba de imaginarse cosas locas. Además, decía que se sentía destruido cada que se quedaba solo. Su sufrimiento era terrible porque entendía que Consuela nunca iba a morir por él. Se volvió tóxico en muy poco tiempo. Para quitarse las dudas, se fue a un bar repleto de latinos sangre caliente a buscar a su chica. Ella lo vio llegar y se sorprendió. De inmediato le preguntó qué estaba haciendo. El profesor respondió visitando a un amigo que vivía cerca, pero Consuela sabía que lo hizo para vigilarla y le pidió que confíe en ella o se arruinaría todo. De esa forma, David tuvo que regresarse a casa sintiéndose como
un verdadero tonto. George se burló al enterarse. David dijo que ni de joven hizo esas tonterías. Por lo menos estaba aliviado de que su relación se había terminado, pues creía que Consuela ya no iba a querer verlo tras lo que pasó. De pronto la chica lo llamó y lo citó a un restaurante en donde le preguntó qué quería con ella. No sentía que iban a ningún lado, pues el profe pasó toda su vida de flor en flor sin sentar cabeza con nadie. Además, que se pusiera celoso no le garantizaba que quisiera un futuro a su lado. David le mencionó que tener una vida juntos le asustaba por la diferencia de 30 años que había, y solo era cuestión de tiempo para que ella lo dejara. En fin, se reconciliaron debajo de las sábanas. De fondo, David decía que cuando tenías relaciones con tu novia, en realidad te estabas vengando de las cosas en las que ella te había derrotado en la vida. ¿Cuánta razón pesaba sobre esa calva? Después contó que tuvo muchos noviazgos, ya que lo hacían sentir que el tiempo no pasaba tan rápido. Es decir, era un viejo rabo verde. Esa vez su vieja amiga o amiga vieja le dio una visita sorpresa y le regaló un ramo de flores. Él agradeció a Diosito que todavía tenía a Caroline, alguien que le demostraba que lo necesitaba, cosa que le hacía recuperar la confianza y orgullo como hombre. Tras eso le preguntó a Consuela quién era Carlos Alonso. Ella le respondió un amigo del colegio a quien le gustaba ver cómo le bajaba la regla cuando tenía 16 años. David se comportó de forma ridícula y un poco cruel también, porque no le gustaba que la chica fuera tan liberal y se haya divertido en su juventud. Por tal motivo, su estudiante se retiró. En otra ocasión, Caroline se dio cuenta que su novio estaba acostándose con otras y le reclamó por no apreciar lo que le daba. Muchos revolcones sin compromiso. Lo único que no le gustaba eran los bastardos mentirosos. David quiso calmarla diciéndole que esos tampones eran de las amantes de su amigo George, que llevaba a su piso para que su esposa no lo descubriera. Luego le confesó que estaba aferrado solo a ella. Caroline lo perdonó con eso último que escuchó. En otro momento, el protagonista le tomó algunas fotografías a su joven novia en la playa. George le dijo que las mujeres hermosas eran invisibles, que estaban cubiertas por un caparazón que ocultaban lo que escondían en su interior, y solo podíamos verlas de verdad si dejábamos de apreciar la parte de afuera, la piel que se arrugaba, las curvas que se aplanaban y las montañas que se derrumbaban. Tras eso, Consuela quiso enseñarle español a su novio, pero no parecía que lo iba a lograr. En ese lugar vio a George con su amante y dejó que continúe porque era un buen amigo y sería incapaz de delatarlo ante su mujer. A su estudiante no le agradó eso para nada. David pensaba que el matrimonio era una institución problemática, y si alguna vez estuvo casado fue un completo error. Una de las ventajas de ser soltero es que nunca le iban a ser infiel. ¡Qué trucazo!, ¿no? Consuela le dijo que era un niño cínico. En un restaurante, la chica lo invitó a que lo acompañe a su graduación, en donde estarían sus padres, y le pidió que no sea miedoso. Llevaban saliendo más de un año y ya todos en su círculo sabían de su existencia, pero a David le gustaba ocultarse porque era un hombre inseguro que no había asistido ni a la fiesta de cumpleaños de su novia, por el mismo temor al compromiso. Consuela le dijo que quería que conozca a sus viejos, pero no lo iba a forzar a que acepte. Debía decir que sí porque en serio deseaba ir. David aceptó hacerlo con una condición: que no le quite los ojos de encima cuando sus tías cubanas se acerquen a hacerle una avalancha de preguntas. Consuelo no tuvo problema con eso y se puso muy feliz. En eso, David pensó que lo iban a juzgar por su edad. Asimismo, tenía miedo de encontrarse con los antiguos novios de su estudiante, en especial con Carlos Alonso. En la noche, su chica le deseó buenas noches y le mencionó que estaba alegre de que la iba a acompañar a su fiesta. Sin embargo, el profe todavía tenía sus dudas. Como sea, fue fiel a su palabra y hasta le compró unas flores a su pareja. De la nada decidió llamarla para decirle que su auto se había averiado en el puente, así que no iba a poder asistir. Consuela le preguntó por qué le hacía eso, sintiéndose muy decepcionada de que no tenía los huevos para formalizar la relación. No tenía remedio, iba a morir solo. En un mensaje de voz, Consuela le dijo que él era todo en su vida y lo amó demasiado, pero no estuvo en sus momentos más importantes. Después, David escuchó el timbre. Por el comunicador se enteró que era su hijo. Al ingresar, Kenny le confesó que estaba teniendo un amorío con otra mujer. A David no le interesaba sus problemas. Los dos comenzaron a discutir, pues según el joven siempre tuvo un matrimonio feliz, pero ahí lo vemos, sin saber qué hacer. Esa chica que conoció era hermosa, llena de energía, buen trabajo y sus niños fabulosos. En eso ofendió a su padre porque le tenía miedo a comprometerse. De todos modos, lo visitó para saber si podía aconsejarlo o entender si tenían algo en común. Kenny no quería dejar a su primera familia porque no buscaba arruinarlos tal y como su padre lo hizo. El profe le mencionó que no les pasó nada malo ni a él ni a su madre, pues fue honesto dejando algo que no deseaba en su vida. El doctor no pudo comprender a su viejo y se retiró. Así, Consuela nunca más llamó a David, lo cual era obvio. George intentó animarlo para que salga de la cama y le aseguró que eso igual iba a suceder. El erudito no pensaba lo mismo, pues nunca se había enamorado tanto. Su amigo le contó que tras muchos años de engaños de ambos lados, su esposa y él por fin pudieron entenderse. Luego le pidió de favor que le presente ante un público. David no estaba de humor para vestirse bien y salir de su departamento. George le reclamó que lo haga o se terminaría su amistad porque se lo debía. Con eso dicho, el profe presentó a su amigo poeta en un auditorio, llenándolo de halagos por su talento y trayectoria. De pronto, George, en el momento más importante de su vida, valió madres. ¡Ay, pero qué
¡Qué idiota! Tras eso, el pelado lo visitó en su casa para saber cómo estaba. Él vio que su esposa lo cuidaba. Acto seguido saludó a su amigo, que no lo reconoció al principio. Luego lloró frente a su mujer arrepentido por todo lo que le había hecho. De esa forma, el querido George partió al más allá. Después David se acercó a hablar con la viuda, quien le mencionó que fueron afortunados de tener a George en sus vidas. Al otro día, Kenny le contó que iba a conocer a los padres de su amante. Su viejo le dijo que no necesitaba la aprobación de ellos, ni la de esa mujer que tenía 3 hijos con diferentes hombres, pero el doctor no tenía mucha cabeza. David le pidió que piense un poco y cuide su matrimonio. Ojalá logre captar el mensaje. Tras el funeral de George, se encontró con Caroline. Conversaron de lo último que habían hecho y lo que planeaban hacer a futuro. Él no entendía por qué su amiga nunca quiso tener hijos, ya que la única vez que se embarazó decidió abortar, y eso fue hace 15 años. Ella le dijo que no estuvo con la persona correcta. Al parecer nadie lo era. A medida que envejecemos nos complicamos demasiado. David dijo que nunca debió suceder nada entre él y Consuela. Puede que sí, puede que no. La rubia dijo que los hombres ya no la veían como antes. Sabía que estaba envejeciendo y le daba miedo. Asimismo, envidiaba a las gringas veinteañeras que tenían cientos de citas al año con tan solo publicar un par de fotos en Facebook. Estos dos viejos extraños se habían estado revolcando durante 20 años sin avanzar en su relación o hacer algo nuevo. David quiso intentarlo, pero Caroline no le encontró sentido. Ya se les había ido el tren hace mucho tiempo. De tal modo, el mandarín volvió a quedarse más solo que Adán en el día del amigo. ¡Qué bruto! Tras eso, retomó las aburridas clases en la universidad. A los 2 años pudo superar la muerte de George y haber perdido a Consuela, recuperando su equilibrio mental y emocional. Mentira, seguía sintiéndose horrible por no tener a nadie más en su vida. Después de la entrevista, regresó a la casa. Reprodujo los mensajes de voz. En uno, Consuela le pidió que la llame cuando tenga tiempo. Tenía que decirle algo importante. David se imaginó que ya tenía esposo e hijos. Muchas horas pasaron y decidió llamar a su ex. Ella le comentó que estuvo frente a su edificio cuando le dejó el mensaje. Él no entendía qué hacía en Nueva York en Nochevieja. La chica le reveló que necesitaba verlo. David le dijo que venga ese mismo momento. Ella así lo hizo. El reencuentro fue una locura para sus corazones que ya habían sanado, pero no olvidado. Tras el largo abrazo que se dieron, Consuela observó el nuevo cuadro que adquirió su novio. En la sala, ella le dijo que tenía cáncer de mama y la iban a operar en 2 semanas. David se preocupó mucho. Ella lo descubrió una mañana tocándose mientras se duchaba. Luego fue a varios doctores hasta que uno le informó su diagnóstico real. David lloró un montón, enojado porque no lo había llamado antes. La chica le respondió que no pudo. Igual que él, Consuela también tenía miedo a afrontar a algo. En eso le dijo que era una mujer diferente, que no desperdiciaba el tiempo en cosas sin sentido. Luego le pidió un favor a David, pero primero le contó que no tuvo novio después de que se separaron, porque nadie más amó su cuerpo como él lo hizo. El profe no lo pudo creer, pero era cierto. Sin más cuento, Consuela le pidió ese favor que no se pudo escuchar, pero creo que quería que le tome fotos de sus curvas españolas antes de que los doctores le destrocen sus teteras. David aceptó con mucho gusto porque era un tipazo y porque seguía amando a su querida Consuela. Tras eso se quedaron en el piso celebrando el inicio de un nuevo año. Ahí la chica le dijo que lo extrañó mucho y todos los lugares que no visitaron. David le preguntó si le gustaría quedarse a dormir. Ella respondió que no. El profe quería acompañarla al hospital el día de la cirugía. A la cubana le dio mucha gracia que ahora de repente ya quería estar a su lado en los momentos más importantes. Después le preguntó si le iba a amar en la cama cuando pierda sus pechos. David no contestó. Ella se disculpó por ser cruel. En realidad estaba muy asustada y demasiado joven para partir al reino de los perritos Pomeranian. Tras largos días de reflexión, el mandarín se preparó a visitar a su Consuela querida. En la sala de espera, Kenny se acercó donde él y lo llevó a su despacho, en donde le informó que conocía al cirujano de su novia y estaba en buenas manos. Luego le dijo que adelantarían la cirugía. David le contó quién era Consuela y un poco de lo que vivieron. Ambos dijeron que se alegraron de verse. Su hijo le contó que todavía seguía con su esposa. A la final tomó la decisión correcta en dejar a su amante. Después David dijo de fondo que pensaba que Consuela quiso que se quedara con sus fotos para que la recuerde. Kenny le avisó que ella había dejado los cuidados intensivos y ya podía visitarla. El profe fue corriendo al hospital sin importarle la lluvia. Nada era más importante que Consuela y lo aprendió por las malas, a punto de dejar este mundo cruel. Al fin se dio cuenta. Por suerte la chica estaba estable y alegre de ver a David. Ahí le contó que le quitaron todo. Ahora parecía nadadora olímpica. Ella pensó que su novio no la iba a visitar porque ya no era hermosa. David le contó la historia de Hipólita, la reina de las Amazonas que se cortó los pechos para poder lanzar las flechas con mayor agilidad. Fue un buen ejemplo para sacarle una sonrisa. En eso dijeron que se acordaban de cada segundo que la pasaron juntos. Consuela le mencionó que lo iba a extrañar. David la apoyó más que nunca, no despegándose de su lado y amándola como siempre deseó. Fin, así termina La Elegida. Listo amigos, esta fue la peli que les traje esta vez. Espero que les haya gustado y si no fue así, no olvides pasarte por mi canal y ver mis otros videos. Dejar un like, un comentario y suscribirte activando la campanita, porque si no... ¡Hay tabla! Eso es todo, amigos.